vamos a decirle al Señor que nos hable, porque necesitamos oír tu voz. Su palabra es la que nos da esa fortaleza para seguir hacia adelante. Señor Jesús, Rey de la Gloria, delante de tu presencia en esta hora, Señor, presentamos, Señor, la vida de cada amigo, de cada hermano que está en este lugar, Señor Jesús, para que tú pongas oídos sensibles a tu palabra, Señor Jesús, porque necesitamos oír tu voz. Háblanos por medio de nuestro hermano Jeremías, Señor Jesús, de este predicador que has escogido para hoy, Señor Jesús. Necesitamos oír tu voz, Señor. Tu palabra nos enseña, tu palabra nos da vida, tu palabra nos da esperanza, Señor. Danos sensibilidad a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor Jesús. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús se lo rogamos, Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Demos una alabanza al Señor Jesús. Otra mejor alabanza para el Señor Jesús. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, ¿cierto? Por ahí hay un versículo que dice que su misericordia es como la distancia de ¿dónde? Usted lo sabe, ¿cierto? De los cielos. ¿Cómo dice el versículo en el Salmo 103? Su misericordia, ha extendido su misericordia ¿cómo? ¿Cierto? Como la altura de los cielos, ¿sí? Como la distancia del cielo y de la tierra. Saludo en el nombre del Señor Jesús a todos nuestros hermanos que nos acompañan en Facebook. Un saludo para ellos en el nombre del Señor Jesús. Saludando también a los amigos que nos acompañan en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto damos la bienvenida a nuestros amigos? No sé, mi hermana Ecosi me regala un poquito de sonido, un poquito como para no forzar un poquito de pronto la garganta, un poquito nomás, porfa. Y bueno, saludamos también a todos nuestros hermanos, amén, nuestros hermanos, nuestros niños, nuestros adolescentes. Vamos a continuar en esta hora meditando en la palabra del Señor. Sea tan amable, se ubica en el segundo libro, segunda epístola del apóstol Juan. Segunda epístola del apóstol Juan. Vamos a leer, tenemos allí 13 versículos y vamos a leer hasta el verso 11, alternando la lectura en esta noche. ¿Ya estamos ubicados? Verso 1 dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros, estará para siempre con nosotros. Verso 3: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Verso 5: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento,
sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como a vosotros habéis oído desde el principio. Verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Verso 11 todos, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Sean tan amables y estén ubicados, por favor. Y vamos a meditar unos minutos. Y yo creo que el meditar en la palabra del Señor es para uno sacar una lección, ¿cierto? Por lo menos cada predicación que nosotros recibimos de parte de Dios, de parte del siervo que Dios usa, debemos de considerar que cada enseñanza es para darnos esa formación, ¿cierto? Y para aprender del Señor cada día. Consideramos eso. Entonces vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor con el tema perseverando en la doctrina de Cristo. ¿Cómo es el tema? Perseverando en la doctrina de Cristo. Podemos entonces continuar para entender un poco en esta noche el tema, dando esa connotación a ese término perseverar. Yo creo que todos entendemos y damos ese significado de ese término, y podemos decir entonces que ese término quiere decir quedarse, permanecer, sostenerse, hacer frente. Y entonces ese hacer frente nos llevará entonces a la continuación, que será permanecer, pero permanecer en algo, ¿cierto? Permanecer en algo que sea de utilidad, en algo que tenga buen resultado. Una alabanza al Señor Jesús. Pero me gustaría también definir, o que miráramos un poco qué quiere decir el término doctrina, porque estamos hablando de perseverar en la doctrina de Cristo, ¿cierto? Y uno de los términos que abarca toda la Escritura es el término doctrina. ¿Por qué? Porque el término doctrina quiere decir enseñanza. Y si detallamos o hacemos un panorama de toda la Escritura, podemos considerar que tenemos una enseñanza, ¿cierto? Ya depende de qué doctrina o a qué factor o a qué vaya a connotarlo. Pero como tenemos el tema en esta noche, podríamos decir que para permanecer en esa doctrina de Cristo tendríamos entonces que estar en ese buen ejercicio de la palabra del Señor, ¿cierto? En ese buen aprendizaje de la palabra del Señor,
porque no hay otra cosa que lo haga permanecer a uno si no es esta palabra gloriosa. Su palabra es vida, ¿cierto? Su palabra es la que a través del Espíritu Santo regenera, transforma. Y yo creo que cada palabra o cada enseñanza que proviene de Dios tiene que venir con la doctrina de Cristo, porque todo lo que es el Evangelio es cristocéntrico, ¿cierto? Todo está basado o todo gira en torno a ese núcleo o a ese centro que es Jesucristo, ¿cierto? Una alabanza al Señor Jesús. Así que tenemos entonces un autor, dice salutación, y para connotar un poco o darle una amplitud o entender un poco más la enseñanza, creo y es necesario llegar a comprender quién es el autor, porque el autor se define por unas características, pero también la anciana de cual está hablando el autor de esta carta, de esta epístola, también tiene algo en particular y también tiene unas características que la definen, y es digna de que connotemos también su vida en esta noche. Entonces, el autor, el apóstol Juan, ¿cierto? El apóstol amado del Señor. El apóstol que es uno de los 4 testigos de la vida del Señor. ¿Cuáles son los 4 testigos? Los evangelistas, ¿cierto? Los 4 testigos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hay 2 testigos presenciales, y connotamos entonces que un testigo presencial es el apóstol Juan, el apóstol amado. ¿De qué ha sido el presente o de qué él ha tomado ejemplo o qué es lo que ha visto él, mejor podemos decir, ¿cierto? Por ejemplo, el apóstol Lucas por ahí dijo en su primer libro, no, en su segundo tratado, Hechos, dice que empezó a escribir, ¿cierto?, acerca de las cosas que Jesucristo empezó a hacer y a enseñar, ¿cierto? Entonces, Juan es un testigo presencial que lo que hace es plasmar la vida, ¿qué más?, la muerte, la sepultura y la resurrección. ¿De quién? De Jesucristo. Así de que el apóstol Juan es un hombre que conoce verdaderamente, ha podido estar con el Señor y sabe quién es Jesucristo y qué es el Evangelio de Jesucristo. Demos una alabanza al Señor Jesús. Otra alabanza al Señor Jesús. Glorificado es el Señor, ¿cierto? Entonces, ¿a quién se dirige esta epístola? ¿Cómo dice? Versículo 1. La señora elegida, ¿cierto? Nótese ese término allí, elegida. Quiere decir que es diferente, ¿cierto? Es una mujer que no es el común. Es una mujer que marca la diferencia donde está, ¿cierto? ¿Y por qué marcará la diferencia? ¿Ustedes qué dicen? Porque Jesucristo está en su vida, ¿cierto? Es una mujer, es una anciana, y entonces los versos, el panorama que tenemos, podríamos decir lo que connotamos en el contexto que leímos. Leímos hasta el verso 11 para tener un mejor contexto. Y usted, ¿cómo
define a esa anciana? Hagámonos la pregunta en esta noche. Yo la defino como una anciana que persevera en la doctrina. Yo la defino. Cuando digo persevera en la doctrina, creo que es una anciana que tiene conocimiento de Dios a profundidad, o sea, una mujer que se ha esforzado por no ser tan solo bautizada, sino una mujer que va más allá, ¿cierto? Digamos, va a un nivel de decir, yo quiero enseñar a otros, yo quiero formar a otros, yo quiero orientar y quiero ser la fuente, el conducto para que otros puedan entender muchas cosas acerca de la revelación de Jesucristo, y por medio de esa palabra de esa anciana muchos puedan ser transformados y edificados en el nombre del Señor. Una alabanza al Señor Jesús. Así de que podemos hablar un poco más de esta anciana. Y lo que tenemos presente es que la anciana era una anciana que servía a Dios y le gustaba servir a los predicadores, a los misioneros. Era una anciana que le gustaba esa hospitalidad, que estaba atenta, bueno, la obra del Señor, ¿qué hay que hacer en la obra del Señor? Entonces, no esperaba que le dijeran, yo creo que no, sino que esa anciana iba. ¿Qué hay que hacer para el Señor? Aquí estoy para colaborar en la obra, para lo que necesite, para esa ayuda en el Señor. Una alabanza al Señor Jesús. Otra alabanza al Señor Jesús. Así de que esta anciana era connotable. Verso 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Viene hablando de esa verdad, ¿cierto? ¿Y cuál es esa verdad? Quiere decir que Jesucristo estaba en ella y en sus hijos, porque ahí habla de sus hijos, ¿cierto? ¿Cierto? No menciona su nombre, pero lo que está diciendo es que es una mujer que no le quedó grande criar a sus hijos en el Señor. Por lo menos algunos, declara el texto, ¿cierto? Entonces quiere decir que fue una mujer sabia que sabe aconsejar, ¿cierto? Que sabe aconsejar. Yo creo que una de las cosas que forman a un hijo es un consejo de una madre, pero un consejo bien en el contexto bíblico. O un padre igualmente, ¿cierto? Que no se salga del contexto bíblico, sino que dé ese valor, sino que dé esa formación en el Señor. Así de que no es tan solo ser de oración, no es tan solo ayunar, no es tan solo venir a los cultos, sino que debe de haber una profundidad en las Escrituras para que de verdad la obra del Señor cambie a esa anciana, a esa mujer, y también pueda transformar a los que están en su entorno. Una alabanza al Señor Jesús. Demos otra alabanza al Señor Jesús. Y podemos enfocarnos un poco en el verso 7 que dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo
que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Por qué están estos versos ahí? Porque cuando miramos las cartas, las epístolas del apóstol Juan, tenemos un enfoque, y es que el apóstol Juan está tratando de concientizar a la iglesia en su primera epístola, y él les habla del amor, pero les habla del amor en el sentido de que ese amor, ese conocimiento en Dios, los lleve a hacer frente a las diferentes enseñanzas de los falsos maestros. Y por eso entonces encontramos una evidencia de ello, lo encontramos en la primera epístola, en el capítulo 2, el verso 18, por allí nos habla de eso también, y dice el anticristo, así dice en su Biblia, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Verso 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, hay un peligro eminente, o había un peligro eminente en aquel entonces cuando el apóstol Juan dirige sus cartas, se dice que desde Éfeso, y él empieza a mirar en el transcurso de que se va predicando el evangelio, que algunos se vuelven herejes. Algunos se vuelven herejes. Entonces, el apóstol está connotando, también lo dice por allí en el capítulo 4, también nos habla acerca del peligro que había en ese entonces. Dice: el Espíritu de Dios y el Espíritu ¿del qué? Del anticristo, ¿cierto? Así que lo que quiere el apóstol Juan, cuando él dirige esta epístola a esta anciana y a aquellos que han conocido al Señor, es que sepan, o es que puedan, en ese momento en que venga la herejía, vengan las falsas enseñanzas, venga lo malo, lo que no es de Cristo, que la hospitalidad de ella tal vez no sea la manera o el medio por donde muchos falsos maestros vayan a tratar de torcer la fe o de desviarles del camino de la verdad. Una alabanza al Señor Jesús. Así es que el apóstol les dice: permaneced en la doctrina de Cristo. Ahí dice en el verso 4, ¿cierto?
Dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo tu nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es ese mandamiento que hemos tenido desde el principio? Según el apóstol Juan, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y ¿se nos qué? Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verso 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, la manifestación o el entender la obra de Jesucristo, de Dios manifestado en carne, del Hijo de Dios. Lo que hemos podido nosotros aprender por gracia de Dios, la revelación de Jesucristo, oiga, lo que tenemos aquí desde el principio y lo glorioso que Dios nos dio un día, le estaba diciendo, permanezcan en ese mismo mandamiento, permanezcan en ese mismo conocimiento, permanezcan en esa misma enseñanza, porque eso es lo que dará el gozo completo o el galardón, ¿cierto? O la vida eterna. Amén. Demos una alabanza al Señor Jesús. Así es que tenemos algo interesante, ¿cierto? Y es el poder nosotros en el camino permanecer donde debemos de estar y no perder la posición que Dios nos ha dado, ¿cierto? Capítulo 2 de la segunda carta, capítulo 2 de la primera carta, perdón, por ahí nos habla el verso 24 al verso 29. Verso 24, el verso 29. Entonces, vamos a traer a la memoria cómo vamos a poder permanecer en la doctrina de Cristo o en la enseñanza de Cristo. Verso 24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Verso 25, y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, ¿cierto? Verso 26, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, ¿a qué? Permaneced en Él, ¿cierto? Verso 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengáis confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Entonces, de esa manera vamos a poder o vamos a hacer frente como
lo hizo esta anciana o lo iba a hacer en determinado momento, porque es una anciana que tiene virtud, ¿cierto? Y esa virtud se la dio el Señor, pero también porque ella ha podido entender las cosas del Señor, que es necesario acudir diligentemente o ir diligentemente a lo que demandan el Señor. ¿Qué demandan el Señor? Para terminar, me gustaría tomar el ejemplo de Priscila, la hermana Priscila. Está en Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? ¿Su esposo quién era? Aquila, ¿cierto? Y la hermana Priscila y su esposo dice que llegaron a Éfeso y ellos trabajaban haciendo tienda, ¿cierto? Trabajaban haciendo tienda, ese era el trabajo de ellos. Y esa era la manera como ellos sostenían o ayudaban a sostener la obra misionera. Pero por allí aparece un hermano llamado Apolos y dice que era un hermano, no cualquier hermano, sino sabía de las Escrituras, ¿cierto? Así dice, hombre piadoso, temeroso a Dios y que tenía conocimiento de las Escrituras. Pero la hermana Priscila miró que algo le faltaba por ahí a Apolos y dijo, venga hermano Apolos, esto es así, así. Para que usted esté mejor, yo le voy a dar una explicación, le voy a enseñar cómo es la manera, cómo son las cosas. Y orientó a Apolos y lo ayudó a formar para que fuese un mejor cristiano, un mejor predicador, un mejor hermano, un mejor misionero. Entonces, para terminar, las mujeres de nuestra congregación deben de siempre permanecer en la doctrina ¿de quién? De Cristo, ¿cierto? Pero hay que buscar la manera, ¿cierto? El consejo para nuestras hermanas y todos, necesitamos sentir esa necesidad de conocer a Dios cada día más, de conocer la doctrina, las doctrinas de la Biblia, de que seamos personas que si nos preguntan algo, venga, tal vez no sabemos mucho, ¿cierto? Pero vayamos a lo que debemos de ir. Tenemos de Dios. Lo que pasa es que a veces no podemos hacerlo porque nosotros no somos diligentes, porque no leemos la Escritura, porque venimos cada 8 días a culto y solo escuchamos o comemos, ¿cierto? Cada 8 días, pero no nos preocupamos por formarnos en el hogar, allá en la casa, a solas con Dios. Señor, a decirle, dame revelación, dame conocimiento, ayúdame para moverme, Señor, para enseñar, para capacitar, para formar a la familia, para formar a esas niñas, a esos niños, para ayudarle a ese esposo a ser mejor. Y si el esposo, oiga, qué bonito sería que si el esposo tiene alguna duda, ahí está la mujer para decir, venga, esto es así. Pero a veces miramos es que acudimos al esposo, ¿cierto? Venga, de pronto usted sabe más o no. Yo creo que las mujeres de la iglesia es algo que Dios ha dotado y que Dios quiere capacitar de una manera impresionante. Y yo aprendí algo en la vida, que una mujer que es, como se dice, que busca de Dios, es digna de admiración y Dios la usa poderosamente, hablando de las mujeres, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no seguir el ejemplo de esta anciana? Y venga, vamos a formarnos en el Señor, a hacer apologética de este evangelio. Hay mucho por hacer con nuestra familia, ¿cierto? Hay mucho por trabajar. Entonces, por ahí dicen, manos a la obra, que el tiempo pasa, ¿cierto? Y después lamentamos el tiempo. Entonces,
Tan solo es ir diligentemente, pronto, a hacer lo que Dios quiere. Entonces, mis amadas hermanas, les animamos en el nombre del Señor Jesús. Ustedes son llamadas a formar a otros, a capacitar a otros, a servir a Dios con toda su vida, con todo su ser, en toda conducta, en toda disciplina, en todo lo que requiere en la salvación, y que ustedes también ayuden a formar a otros. Estén en sus pies, por favor, y vamos a orar. Y vamos a orar por nuestras hermanas de nuestra congregación. Amén, ¿cierto? Nuestras hermanas en los comités, Dorcas, escuela dominical, todo misiones, ¿cierto? Hay hermanas que son ahí, ¿cuándo hay que visitar? ¿Cuándo hay que predicar? ¿Cuándo hay que hacer esto? Y nuestras amigas, les animamos en el nombre del Señor, sean como esta anciana. Ustedes también pueden llegar allá en el nombre del Señor. Entonces, ¿quién quiere iniciar la oración de nuestras hermanas? Señor Jesús, Padre amado, buen Salvador Jesucristo bendito, Dios de gloria, Dios poderoso, ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor, siempre fieles, Padre amado, pero que nosotros podamos entender que es un compromiso propio, algo personal, algo que tenemos que hacer por nosotros, Señor amado, ya que tú nos permites, oh Dios, el poder aprender de ti, de tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino ir, Señor Jesús, a esa posición, a ese valor, a esa dignidad que tú nos has dado. Y cuando entendemos eso, Señor, tendremos ánimo de ir, Señor, a formar a otros, de predicar, Señor, porque creemos que tú capacitas, porque creemos que tú usas, Padre amado, a nuestras mujeres de nuestra congregación, a nuestros varones, en tu nombre, Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Qué hermosa palabra. Permanecer en la doctrina del Señor. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero no es imposible agradar al Señor, no es imposible continuar esta carrera, porque tenemos un galardón grande el día que el Señor nos llame a su presencia o el día que Él venga por nosotros. Amén. Pueden estar cómodos, despedimos a nuestros hermanos allá en Facebook, que Dios les bendiga. Vamos a invitar